Bienvenidas, bienvenidos otra vez a este espacio donde el autoconocimiento y la expansión de conciencia toman el escenario principal. En el día de hoy tengo una invitada muy especial, una persona que además de ser una gran amiga, ha sido una mentora para mí, una persona que a través de su propio camino de autoconocimiento entendió la importancia de entender acerca de la abundancia financiera y cómo está conectada a nuestras creencias, en muchos casos a nuestras creencias limitantes. Entonces quiero darle la bienvenida a Tatiana Céspedes por estar aquí con nosotros en el día de hoy. Nos va a compartir información muy valiosa. Creo que esta información a veces puede ser muy profunda, pero que realmente nos invita a la reflexión acerca de lo que hemos entendido de la abundancia financiera y a entender que realmente todo empieza en nuestra mente. Bienvenida, Tati. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Estoy muy feliz de estar aquí. Y yo feliz de tenerte por aquí. Tati, yo ya conozco tu historia. Tú tienes un abanico de conocimiento, has emprendido en varios sectores. Sé que la arquitectura es realmente uno de tus fuertes, pero quiero que nos cuentes un poquito acerca del tema al que vinimos a hablar hoy, y es el tema de la abundancia financiera. ¿Qué te llevó a adentrarte más en ese tema, a entender realmente cómo nuestras creencias, pues al final son las que nos limitan o nos expanden, ¿verdad? Y quiero que la gente entienda un poco más acerca de este tema y quiero que lo escuchen a través de ti. Bueno, ¿por dónde empiezo para no hacer la historia tan larga? Porque realmente creo que todos vivimos lo necesario para aprender todo eso que necesitamos y todo lo que vinimos a aprender en esta vida, ¿no? A mí en lo particular, vengo de una familia de clase media, muy normal, digamos que no tengo nada de qué quejarme, ¿cierto? Papás unidos, tengo un hermano, y crecí en un hogar muy feliz, Sí. digámoslo así. Sin muchos lujos, sino simplemente con lo necesario. Pero llegó un punto de la vida en donde fue como mi crisis de los Middle Age Crisis, que es como de los 35, en donde empecé como a cuestionarme mucho más el propósito de esta vida. Y conjunto a eso, porque fue una época fue muy cercana, ¿cierto? Se muere mi padre, ahí es donde me empiezo como a preguntarme muchas cosas, y luego viene la quiebra financiera, ¿cierto? Viene este momento de mi vida en donde me vi sin un peso en mi billetera, y recuerdo en ese momento haberle pedido a Dios, al universo, a la vida, que me mostrara qué estaba haciendo mal. Porque cuando la solución no es volver a sacar la tarjeta de crédito para pagar del mercado, no es que simplemente sigas cavando ese hueco de la deuda, sino que realmente puedas hacer un stop y decir, bueno, ya no más, ¿qué es lo que tengo que ver para no seguir cavando este hueco? Y entonces llega la quiebra financiera, en donde al verme sin un peso empiezo como a decir, bueno, venía ya con un tema de autoconocimiento, como lo dices, venía con un tema de analizar y ir un poquito más allá de lo evidente, ¿cierto? Sí. Y entender que hay que ir al fondo. Y en ese camino me di cuenta, como lo dices, que todo estaba acá. O sea, entendí que esa falta de dinero y ese no tener plata en mis bolsillos era una profunda desconexión con mi propio poder, ¿cierto? Con mi potencial, con todo lo que yo tenía para ofrecer, pero que ya sea por baja autoestima en ese momento o por justamente las creencias que tenía tan marcadas, creencias limitantes que tenía tan marcadas en ese momento, era lo que me estaba limitando. Y entonces empecé a indagar, a hacer cursos, talleres, hice mi certificación como coach financiero porque quería ir tan a fondo y solucionar de manera profunda, sostenible y duradera mi problema. Que entendía que todo este tema en donde caemos muchos seres humanos de la deuda, era como lo dije, una profunda desconexión
poca confianza de que necesito endeudarme para conseguir cosas. Y no digo que la deuda sea mala, pero hay que ser muy inteligentes cuándo y en qué momento sí es sana y en qué momento sí es bueno hacerla. Y ahí empieza todo este mundo, este universo para mí que me apasiona demasiado porque el tema de dinero no es como lo pintan y como nos han enseñado. Exacto, exacto. El tema del dinero tiene como que es como un tabú, ¿no? Del que no se nos habla tanto en el colegio, sobre todo mucho a veces aquí en nuestros países latinoamericanos. A veces hablar del dinero también es como que de eso no se habla en la mesa, no se habla del dinero, no se habla de religión, ¿no? Al menos que estés tal vez ya en una familia donde eso sea como que el tema de conversación default por negocios o qué sé yo. Pero te quiero preguntar, me dices que estuviste pasando por un momento muy bajo, por este hueco, fallece tu padre, no estás en el lugar donde quisieras estar económicamente. ¿Cómo se dio ese switch? O sea, ¿te llegó la información de alguna manera o de pronto tuviste como la realización? O sea, ¿cómo fue ese microsegundo que a veces se da? Bueno, todo fue como en un lapso de 2 años Sí. aproximadamente, Sí. donde el primer golpe fue la muerte de mi padre, en donde ahí es donde empiezo a preguntar, fue tan intempestivo, porque fue así, como un día lo ves y al otro día no, y fue como ese primer shock de que aquí la vida te puede durar, o sea, hoy podemos salir de acá y no sabemos si mañana nos despertamos vivos. Exacto, O sea, y exacto. como que hacer ese primer como realización de, ok, me puedo morir. O sea, no va a morir. Exacto. ¿Sabes? Como que Exacto. todos nos vamos a morir. Sí. Pero como que te caiga ese aha moment, como en varios países, es como que te caiga el guante, que tú digas, esto es realidad y me está pasando aquí en mi propia casa, en mi núcleo familiar, con una persona que amo. Yo que vine a hacer esta vida, o sea, realmente si la voy a vivir, ¿cómo la quiero vivir? Y ahí es cuando empieza ese primer de, bueno, ¿qué me gusta de lo que está pasando en mi vida? ¿Qué no me gusta de lo que tengo que hacer? Venía una relación también de relaciones de pareja tóxicas, relación con mi cuerpo, con mis finanzas, o sea, fue como una realización de esta vida solo es una. Y entonces, Ajá. ¿qué vas a hacer con ella, O sea, Tatiana? que fue eso, que fue ver como el fin tan palpable ahí, Exacto. a través en este caso de tu padre, que dijiste, espérate, eso te llevó casi que a reflexionar acerca de tu propio guión, de tu Claro. propia historia y tal vez de patrones. Y sobre todo porque también la vida me quita mi baluarte, como ese apoyo, ese sostén, tanto financiero como emocional, como puede ser un papá, como lo dije, siempre tuve mis padres presentes. Entonces, claro, me quitan y todo, pues fue como que un sacudón tan grande que justamente empieza todo este camino del despertar de la conciencia, de decir, wow, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Cierto? Entonces empieza este camino de la valoración de mi propia vida primero y luego viene la que y ahora financiera porque como que me enfoqué primero en ver primero la parte del propósito de la vida y luego la vida me pasa a ver como otra lección que era el tema de dinero que claramente tiene mucho que ver con patrones familiares y con esas creencias que vienen tan implantadas y que claramente definen y son el resultado de lo que somos y de Sí. lo que creamos. Sí. ¿Qué pasó después? O sea, ¿qué vino después de esa realización, de ese como despertar, de decir, ok, espérate un momentito, estoy aquí, lo primero que hago es observar mi momento presente y en qué estado estoy, qué es lo que está pasando? De ahí entonces empezaste a tomar cursos relacionados al tema de la abundancia financiera. ¿Qué pasó después de eso? ¿Qué otra Pasó que realización cuando tuviste? entendí que yo era la creadora de mis resultados, pues empecé a estudiarme a mí misma. Ajá. Era lo único que podía hacer a través de talleres, terapias, me gusta hacer mucho talleres y cursos que realmente me eleven ese estado de conciencia de quién soy. Sí. Porque
yo ahora tengo súper claro que mi nivel de financiero Sí. va a estar directamente ligado al nivel de quién soy. Entonces, si quiero crecer financieramente, que tengo que crecer yo. Entonces, esa ecuación me hizo enfocar en que este camino iba a depender de cuánta inteligencia emocional tengo. Sí. El manejo de emociones es vital. Sí. Cuánto liderazgo, cuánta confianza, cuánta autoestima, cuánta seguridad. O sea, cuando te das cuenta que todo esto que te estoy hablando es proporcional, directamente Proporcional. a tu nivel financiero, pues entendí que tenía que trabajarme en todas las áreas de mi vida, incluso en mi salud, para poder crear resultados allá afuera y a otro nivel de servicio y impacto. ¿Y en qué momento te cuestionaste en algún momento? Imagino, supongo que así fue, como tu función, tu propósito. ¿Cómo llegaste tal vez a hacer paz sí, Con la abundancia. con la abundancia, con tu función? Pues digamos que esa fue uno de los grandes descubrimientos que tuve en este camino de comprender por qué no tenía dinero, ¿cierto? Porque básicamente yo quería ir al fondo y al origen, ¿no? Era, no tengo dinero, bueno, ¿por qué? Como que la vida me empezó a mostrar las leyes espirituales, creencias acerca del dinero, manejo de emociones. Y en las leyes espirituales, especialmente en una, que fue la que definitivamente a mí me abrió todas las puertas de mi abundancia, fue cuando entendí que el dinero a todo el mundo no le fluye en las mismas actividades. O sea, que como seres humanos cada uno tenemos nuestro propio camino. Sí. ¿Cierto? El hecho de que una persona venda empanadas y le vaya bien y sea súper próspero vendiendo empanadas no quiere decir que a mí me pasa igual y que mi negocio sean las empanadas. Y siempre pongo el ejemplo de las empanadas porque realmente lo hice. A mí me pasó, tuve una franquicia de empanadas en Colombia y fui propietaria de 3 locales, pero no funcionó. Obviamente ya mirando para atrás y viendo toda la historia, comprendí que el universo, la vida, siempre te va a ubicar en la función que es para ti, ¿cierto? En donde te va a mostrar cuál es tu fuente de abundancia, cuál es tu fuente para hacer dinero. Cuando comprendí que a veces somos un poco tercos y que rompemos las leyes y que nos gusta es que tiene que ser esto y esto, y claramente la vida te está diciendo, hey, que por ahí no es, que por ahí no es, y tú que sí. Al final, cuando de pronto sueltas un poquito el control y te conectas más con algo más grande que sí existe, Sí. y que te guía, entonces tú dices, ok, listo, por ahí no es, muéstrame por dónde, y a mí me abre las puertas en todo este camino de la arquitectura y la construcción. Y pues ahorita, por eso tengo la vida que tengo, con la cual digo, bendita la hora en que me llega que me llegó toda esta información, porque ahí fue que como ese reconciliarme Sí. con la función que el universo quería para mí. ¿Cierto? Y ahí me muestra toda la abundancia y ahí me muestra que tengo una misión, cada día lo confirmo más y justamente por eso me apasiona compartirlo con más personas, porque somos a veces muy obstinados y muy tercos y tenemos muy en la cabeza de no te rindas hasta el final y está bien ese mindset, porque creo que sí, para sacar todo en la vida adelante, sí necesitamos tener ese empuje y esa constancia y esa dedicación, pero también hay que ver la fluidez. Exacto. Cuando O sea, la vida sí te quiere por ese camino y cuando definitivamente no. Y eso tiene mucho que ver con el dinero, porque la vida te va a mostrar Sí. cuál es el camino y tu camino donde te va a fluir el dinero y mucho. Yo, escuchándote, hay algo que me viene a la mente ahora mismo y es el tema de cómo saber cuándo seguir aquella voz, ¿verdad? Que te guía hacia como que dice, hacia la fluidez. Pero pienso, y quiero que me digas qué opinas tú de esto, pienso que a veces pienso que a veces pensamos que irnos por un camino
específico por el cual se nos abren las puertas, a veces va a ser fácil o que va a fluir por ahí. Pero siento que no necesariamente, o sea, va a fluir porque las puertas se van a abrir, pero sin duda nos vamos a encontrar con ciertos retos para constantemente, como quien dice, estar desbloqueándonos o desbloqueando más creencias limitantes, ¿verdad? O ayudándonos a vencer como que miedos, porque siento que mucho este camino es vencer esos miedos, ¿no? Entonces, a veces nos equivocamos o confundimos el miedo por el por ahí no era, ¿verdad? Sí. Bueno, Que sé que aquí me estoy desviando un poco. pero te comprendo por el hecho de, y eso es como que, lo que entiendo es que, mira, voy a irme un poquito atrás, y que es que comprendamos para qué estamos en esta vida, Ajá. ¿cierto? Lo voy a resumir, yo creo que vinimos todos a aprender, aprender a ser felices, aprender a ser prósperos, aprender a crear relaciones, aprender a tener, pero como que la palabra para mí es aprender, ¿cierto? Porque no todos, si todos tuviéramos la vida solucionada, pues ¿para qué estamos? ¿Cierto? Entonces ya nos vamos. ¿Sabes? Exactamente. Entonces, creo que la fluidez va completamente atado a lo que necesitas aprender. Exacto. ¿Sí me explico? Exacto. Que no tiene nada que ver con tus miedos, porque cuando a mí se me abrieron estas puertas, yo ni me la creía, yo no pensaba que pudiera construir en Guatemala, en Argentina, en Costa, ¿sabes? Sí. Eso iba más allá de lo que mi mente podía también digerir en ese momento. Como dije, por falta de autoestima o seguridad o miedos. Entonces, la fluidez que te muestra la vida cuando se te abre la puerta en esa oportunidad o en ese empleo, en ese trabajo, en ese emprendimiento, en ese negocio, en lo que sea, está mandando directico. Sí, para lo que necesitas aprender. Sí. O sea, porque cuando yo hablo, no, me abren las puertas de la abundancia y tengo unos super ingresos, vivo súper bien, tengo para ahorrar, tengo para invertir, no quiere decir que en esa función específica yo no tenga todas esas lecciones de liderazgo, disciplina, organización, planeación, empoderamiento, motivación. O sea, no tiene nada que ver con que, listo, te voy a mostrar tu función donde vas a tener toda la abundancia que tú quieras, pero vas a tener que hacer esto. Entonces es como que al final, incluso yo que lo analizo con muchas personas con las que trabajo, están dedicadas a lo que quieren, ¿cierto? Y que están obstinadas a hacer eso, y aún así están haciendo lo que quieren, pero también tienen retos. Claro, ¿cierto? Claro. Es como que no te salvas del aprender, no te salvas de las lecciones que tienes que pasar en esta vida, y de pronto eso es lo que le cuesta al ser humano, comprender la lección del momento, comprender qué es lo que tiene que trabajar en ese momento presente. Exacto. Yo quiero, antes de irnos a hablar más acerca de los bloqueos, quiero que nos hables un poquito, ya tú me has hablado de esto, pero me gustaría que lo habláramos acá un poquito también, acerca de la diferencia entre lo que consideras el propósito y la función. Por ejemplo, si me puedes refrescar un poquito cómo Porque el propósito, digamos que para mí es general para todos, ¿cierto? Nuestro propósito de vida es aprender a ser felices, aprender a ser prósperos, aprender a ser felices por nosotros mismos, ¿cierto? Porque siempre estamos dependiendo de la pareja o del trabajo, que mi trabajo me haga feliz, que mis amigos me hagan feliz, que mi novio me haga feliz, que mi pareja, bueno, que el gobierno me haga feliz, o sea, como mi país, o sea, siempre ponemos nuestra felicidad en el exterior, ¿cierto? Entonces, para mí el propósito es aprende a ser feliz por ti mismo y que te dediques a lo que te gusta, te dé dinero o no. O sea, eso que te llena el alma, ¿cierto? Que tú sientes y tú dices, no, es que esto es mi pasión y me encanta y me fascina, pero no necesariamente ahí te va a dar dinero. Lo que te da dinero es tu función y ahí está la diferencia,
¿cierto? Es como que todos tenemos una misión, es la que vamos a disfrutar, es lo que se nos facilita, es lo que amamos hacer y que lo podríamos hacer siempre sin problema, disfrutarlo y lo tenemos que hacer, pero no necesariamente da dinero. Entonces, la función es Tu fuente de prosperidad, tu fuente de lo que te da lo que dinero. interpretas así. Ojo, hay personas que la tienen unida. Hay personas que tienen la función unida con su propósito de vida. Al final yo creo que tú puedes fácilmente volver tu misión o tu función, tu propósito. Sí, ¿Sabes? sí, Se trata es de aprender a amar lo que haces. eso, Y que lo ames tanto eso. que ni siquiera para ti sea trabajo. En mi Eso. caso, por ejemplo. Yo creo que eso que estás diciendo es tal vez lo más, o sea, una de las enseñanzas más, uno de los mensajes más bonitos, porque cuando estás amando lo que haces, así sea, cuando tú estás tan presente, cuando estás lavando los platos y estás tan presente con ese momento, ¿verdad? Tú no tienes la capacidad de estar ni triste, ni deprimido, ni ansioso, porque estás totalmente sumergido en ese momento, Esa actividad. en esa actividad. Y si estás atento, estás aprendiendo algo también. Entonces, muchas veces cuando estamos en una actividad y la mente está constantemente como que, ¿qué estoy haciendo aquí? Que hago refunfuñándote por lo que estás haciendo. Entonces, creo que va a haber una fórmula donde lo haces por X cantidad de tiempo y si todavía sigue esa aguja incesante ahí, entonces, ¿qué es lo que tienes que...? Justamente ahí te interrumpo porque para que no se nos pase la idea, y es que la queja Ajá, es de las vibraciones más bajitas y va en contra de la abundancia y la vibración que le gusta al dinero, ¿cierto? Entonces, si yo estoy haciendo una actividad con la cual no estoy feliz, pues imagínate mi campo energético que está trayendo, ¿cierto? Más como infelicidad o más actividades o hechos en esa vibración. Entonces, fue una de las cosas que tuve que aprender en esa reconexión con mi función, fue aprender a amar lo que hago. O sea, enamorarme tanto de lo que hago que ahorita es como que ya me enamoré mucho. ajá, sí, está bien, está bien. Pero pues comprendiendo que ahí había una misión. Entonces es mi primer tip para reconectar con la energía que le gusta al dinero es amar lo que estás haciendo o aprender a amarlo porque creo que al final es encontrar el propósito a lo que estás haciendo, ¿cierto? Una persona que está lavando platos, un ejemplo, en un restaurante, en donde sea, es como que se apropie tanto de esa función que él no es lavaplatos, él cuida la salubridad de las personas. Exacto, ¿Sí me explico? exacto. Es como que una persona no construye una casa, una persona le da a una familia un lugar donde vivir. En lo que estás haciendo hoy que no te gusta, encuéntrale el propósito mayor para que empieces a amarlo, ¿no? Es que yo no lavo platos, es que si yo no lavo estos platos, estas personas se pueden intoxicar, o ¿sí me explico? Es como que una persona que barre la calle en la ciudad, ¿cierto? Esta persona está haciendo nuestra ciudad más bonita, y si esa persona barriera con esa mentalidad, dime si ahí no le cambia la visión de lo que está haciendo, ¿cierto? Al final entonces se puede resumir todo a un tema de amor propio. Yo ¿sabes? creo que se trata de amor propio y de amar tu servicio, ¿cierto? Exacto. De cómo tú le estás sirviendo al mundo, a la vida, allí sea barriendo o platos, tendiendo una cama, sirviendo café, o sea, en lo que sea que estés haciendo ahorita, encuéntrale el propósito. ¿Para qué? Para que lo disfrutes, para que le dé sentido a tu vida. Así es. Bueno, quiero hablar ahorita un poco acerca de, tú mencionaste una de las leyes espirituales. ¿Tienes algunas otras que quieras compartir? Bueno, son varias y para eso los invito a Para que eso, tomen mi para eso taller. vamos a tomar tu taller, pero tal vez nos puedas mencionar una o dos Hablamos leyes para más mí que te una de las más resalten. grandes, Sí, una de las que más gente, digamos, la quiebra, y esta ley es el tema de ir en contra de su función. Otra muy importante es también la ley de la ayuda del servicio, y es saber en qué momento tenemos que ir a meternos a pagar cosas que no nos corresponden o ayudar con un dinero, ¿cierto? Y esto es una de las leyes que más causa a veces shock porque va en contra de todas nuestras creencias.
Y es que de pronto si tú estás mal económicamente, lo que sea, o prestas dinero a un amigo que lo necesite, sí, yo sé que eso todo se hace desde el buen corazón y desde el buen ser humano que todos tenemos, pero es el comprender que esa persona está pasando por esa situación porque necesita aprender algo, ¿cierto? Necesita aprender a crear dinero por sí mismo, aprender a administrarlo mejor, aprender, bueno, la vida Aprender le a tener tendrá confianza en sí exacto. mismo, en sí misma. Entonces, cuando tú le prestas a alguien, estás interfiriendo en su proceso evolutivo, de su conciencia, de su alma. Entonces, y esto lo vemos en muchas partes, o a veces cuando asumimos compromisos que no nos corresponden, cuando le pago el colegio al hijo de mi hermano o a de mi sobrino, no sé, ¿sabes? Sí. Hay tantas a veces interferencias que sabemos que no sabemos que eso nos causa bloqueos. Que hay veces cuando queremos ayudar con dinero a las personas que no nos corresponden, terminamos bloqueados. Y eso también fue como un aha moment de decir, claro, con razón. Y pues es una de las cosas que más veo con frecuencia en las consultas y en la vida diaria. ¿Hay algún bloqueo común que encuentras entre Estos dos que hemos hablado, estos dos? Okay. tema de función, muchos casos donde la vida claramente Claro. le está hablando a una familia que por ahí no es, pero ellos siguen y siguen y siguen y se ven en el parámetro de lo que está ingresando versus lo que yo estoy gastando, Sí. que hay un bloqueo de función. Claramente, si yo estoy ganándome 2 y me estoy gastando 5, Sí. hay algo que está mal en los ingresos y claramente un bloqueo puede ser un bloqueo por función y también por interferencia. Cuando hay un análisis y dice, claro, pero es que le estás pagando esto a esta persona y claramente hay un impacto, no son las finanzas de la Sí. persona, sino que al final energéticamente hay un bloqueo. Y entonces muchas veces veo y pasa que hasta se terminan desgastando las relaciones por meternos a veces donde no nos corresponde. Ahora vamos a hablar acerca de los bloqueos, la manera en que percibimos el dinero. Yo en lo personal estoy haciendo mucho trabajo con mi relación con el dinero, que realmente es una relación que uno tiene que cultivar como cultivamos cualquier otro tipo de relación. En mi camino espiritual de autoconocimiento, que realmente me fui por un camino de desapego, ¿verdad? Extremo. El desapego de relaciones, el desapego del mundo material, el desapego de la abundancia financiera. Y fue un camino que realmente pues, me despertó a muchas cosas y me mostró muchas cosas. Ese fue ha sido mi camino. Y estando desde allá afuera, hice un zoom out, ¿verdad? De la realidad un poco. Y entender que si antes veía las cosas de una manera, ahora puedo escoger verlas desde otra perspectiva. Y nosotros aquí en los países latinoamericanos, a veces también nos enseña como a visualizar las relaciones de una cierta manera. Hay un sentido como de culpa alrededor del dinero, de que el dinero es sucio, de que el dinero es malo, de que el dinero es el demonio, que el dinero, o sea, hemos satanizado todo el tema del dinero. Y cuando miro otras creencias, por ejemplo, en el judaísmo, por ejemplo, que desde niñitos les muestran no a endiosar el dinero, pero a verlo como una herramienta y a enseñarle a los niños, estoy hablando desde mi perspectiva, y enseñarle a los niños que yo puedo, yo me lo merezco, y desde ese lugar también te voy a ayudar a ti y tú me ayudas a mí, y se vuelve todo un tema, se vuelve más como un juego. ¿Cómo podemos empezar a verlo desde ese lugar y no desde la pesadez que nos han enseñado de este otro lado, ¿no? Ese es un poquito como que el propósito para mí de este episodio, es de que nos empecemos a cuestionar esa relación, que nos empecemos a cuestionar nuestros propios bloqueos, nuestras propias creencias, nuestra propia historia de vida, decir, espérate, yo puedo realmente reprogramar, yo puedo escribir un nuevo guión, una nueva Siempre. creencia. Y es que yo digo que los seres humanos, no digo que la tenemos ahora porque eso es una creencia, pero tenemos el trabajo de
de reprogramar nuestras creencias. Nuestras creencias crean nuestra propia realidad. O sea, es mis creencias acerca de mi relación con mi cuerpo, con mis relaciones de pareja, mi relación con el dinero. O sea, nuestras creencias construyen absolutamente toda nuestra vida. Entonces, ¿qué relación quiero construir con el dinero? Fue también a lo que me dediqué en esos años de estudio y de autoconocimiento, porque yo dije, no, yo quiero que se quede para siempre, lo quiero al lado mío, ¿cierto? Es como que siempre yo digo, trátalo como una persona. O sea, yo cuando empecé a indagar y cuestionarme todas mis creencias, pero digamos en este caso sí, imagínate si no, claro, en este caso tengo clarísimo que sí quiero, y se lo digo siempre, y ya tengo claro que no se va a ir porque él ya sabe que, o sea, ya es una relación sana, ¿sabes? Como que, y una cosa que uno tiene que hacer también desde ese conciencia es, puedo ser feliz sin ti. Claro, así es. Se lo he dicho muchas veces, mejor contigo, obvio, te quiero a mi lado, Exacto. quiero que nunca me faltes, pero si no estás también voy a estar bien. Así es. Y hay momentos en donde claro, a mí a veces también me pasa que no tengo de pronto en mi cuenta lo que siempre, ya sea por viajes o por inversiones o lo que sea, en que yo digo, está bien, o sea, no tengo que estresarme ni angustiarme, sino que estoy tranquila, ¿sabes? Y es que ahí es donde tú empiezas a construir esa relación, y en serio, yo lo trato como una persona. Es como que cuando yo me di cuenta que una de las creencias más grandes que yo tenía era que el dinero no es importante, que yo crecí con esa creencia muy fuerte en mi casa. Era, sí, mientras tengamos salud y amor, aquí estamos todo bien, y divino, o sea, maravilloso, súper linda la creencia, pero con amor no se pagan las cuentas, con amor no se pagan los viajes, con amor no se paga la vida. Entonces ahí fue como ese cambiar, bueno, no. Yo sé, amor y salud, maravilloso, pero también el dinero lo quiero en mi vida y también decido incluirlo, y sí, me gusta. Y ahorita Sí. tú sabes que antes, como tú decías, ese tabú de decir, ay, pero ¿cómo voy a decir que me gusta el dinero? Ahorita sí, a mí me encanta el dinero. O sea, me encanta porque el poder digamos, me facilita la vida también en términos de experiencias, de poder cumplirme mis propios sueños. Al final, de eso se trata. Para mí es la herramienta con la cual yo me cumplo mis sueños. Eso te iba a decir, es una herramienta. Claro. Al final del día es una herramienta que hemos creado nosotros mismos para tener con qué intercambiar tu energía, tu tiempo por la energía y el tiempo de lo que sea que quieras obtener, ¿verdad? Unos lentes que alguien más los diseñó, alguien más los creó, ¿verdad? Alguien más los vendió. Todo eso tuvo o consumió una energía mental, física, etcétera. Entonces, para tú poder obtenerlos, tú estás dando entonces algo a cambio, y para que sea como justo, por decirlo así, porque entonces no vas a terminar tal vez tú diseñándole o construyéndole una casa a alguien por obtener estos lentes, ¿verdad? Entonces fue como una herramienta que se creó y se diseñó para que nosotros pudiésemos de alguna manera, para que fuera como más fácil en este juego de la vida poder tener ese intercambio. Hoy día es el dinero, ahora ya estamos hablando de bitcoins, mañana hablaremos de quién sabe qué. En otras civilizaciones tal vez ya sea otro tipo de intercambio, pero al final del día es eso, ¿no? Es un intercambio, y verlo así. Yo creo que lo bonito de esto es que nos ayuda a querer explorarnos a nosotros mismos, ponernos creativos, entender qué es lo que nosotros podemos ofrecerle al mundo o a esta realidad que nos haga tanto feliz a nosotros como a los demás. Ahí dijiste justamente algo que es la forma en cómo yo veo el dinero, y yo lo veo es en términos de servicio. Es de tu servicio al mundo. Si tú no estás ganando dinero es porque no estás sirviendo al mundo. O sea, y digo que en términos de servicio, ¿no?
sé que todas las personas que me escuchen tienen un potencial de servicio, ¿sabes? Sí. Todos tenemos Sí, grabando un video o, como lo dije, tendiendo camas, sirviendo café, construyendo casas, en fin, creo que veamos digamos que el dinero es el resultado de eso que hacemos, así es. ¿cierto? De la energía que movemos, de todo eso que tenemos para darle a los demás en términos de soluciones y servicio. Así que esa es la energía, ¿no? La energía de tu servicio, que se ve que el resultado en el mundo material es el dinero. Así es. Bueno, muy valiosa toda la información que hemos intercambiado aquí, que hemos compartido. Tati, yo quisiera que la gente pudiese encontrarte, pudiese escuchar más de ti, puedan tal vez algunos acceder a su programa, que se los full recomiendo, y puedan conectar contigo en redes. Tatiana Céspedes G en Instagram y Despierta tu Prosperidad, que es donde comparto específicamente todo el tema de la abundancia. Tatiana Céspedes G es para que conozcan mi calidad de vida, lo que hago, quién soy, que ahorita es súper importante eso, ¿no? Mostrarse en Sí. real y en todo mi universo, que claramente no soy solo taller de abundancia, sino es todo un universo que comparto y que me encanta compartir, porque de esa forma me gusta conectar. Y despierta tu prosperidad. Sí. Muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos. Para más información acerca de la abundancia financiera, les recomiendo que sigan a Tati, tiene información muy valiosa y que recordemos que estamos todos aquí aprendiendo, que este es un camino que nunca acaba, ¿verdad? Y esta relación con el dinero solamente es una de tantas relaciones que debemos aprender a cultivar y a volvernos más curiosos por ella. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Y quieres dejar un último mensaje antes de irnos? Creo que nos queda como un minutito. Eh, que nos conectemos todos con nuestro potencial, porque ahí es donde tenemos nuestro tesoro y ese gran servicio y esa gran misión que tenemos todos, que al final se ve reflejada en el dinero y en la abundancia que cada uno podemos crear. Así que conectarse cada uno con todo lo bueno que es y todo lo bueno que tiene para dar, para crear ese impacto positivo y que el resultado va a ser que ganes dinero. Así es. Sin miedo Sin al miedo al éxito. éxito. Muy bien. Gracias, gracias, gracias. A ti. Gracias.